Saludos cordiales y bienvenidos. Esta conferencia tiene como título Riesgos de contagio en el entorno hospitalario y su prevención. Esta es una grabación del webinar que se dio el jueves 29 de junio de 2023 y está disponible para aquellos médicos que quieren participar de esta conferencia y solicitar los créditos de educación continua. Les habla la doctora Cindy Calderón. Soy directora ejecutiva del capítulo de Puerto Rico de la Academia Americana de Pediatría. Soy una pediatra general y soy la representante del proyecto First Line del capítulo de Puerto Rico de la Academia Americana de Pediatría. Esta actividad educativa es auspiciada por un grant de Project First Line de la Academia Americana de Pediatría en colaboración con el CDC. El Project First Line es una iniciativa del CDC para seguir el adiestramiento de médicos y profesionales de la salud para mejorar lo que es la identificación de riesgo y la prevención de contagio de enfermedades infecciosas en el entorno hospitalario. Para comenzar, tengo que informarles que no tengo ningún conflicto de interés y que en esta presentación no se estarán discutiendo ningún tipo de aparato médico ni de ningún fármaco. Los objetivos de esta conferencia es que los participantes puedan reconocer los riesgos de contagio más comunes en el entorno hospitalario y clínico y puedan reconocer y adoptar las mejores prácticas para la prevención de contagio en el entorno hospitalario y clínico. Comencemos hablando sobre los riesgos y su presencia por medio de los reservorios. Y nos preguntamos, ¿qué significa identificar un riesgo o qué es un riesgo? Un riesgo es aquella situación que identificamos donde hay una posibilidad que ocurra un incidente o un problema. Pero verlo no significa que tiene que ocurrir, porque si actuamos podemos evitar que ocurra el incidente o el daño, o lo que podemos decir con alta probabilidad pues, sea un incidente negativo o malo. En este momento voy a pedirles que detengan este video y vean el corto video informativo del CDC en YouTube visitando el enlace aquí descrito sobre los riesgos en los entornos hospitalarios. Ahora de vuelta vamos a hablar sobre algunos de los riesgos y su aplicación. Por ejemplo, si fuéramos a cambiar un bombillo y tuviéramos que subir una escalera para alcanzarlo, ahí sabemos que hay un riesgo de que uno se pueda caer de la escalera y lastimarse. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar o disminuir el riesgo? Puede venir una segunda persona y aguantarnos la escalera, o la podríamos amarrar para hacer más seguro ese cambio de bombillo. Identificamos el riesgo, tomamos una medida para disminuir su riesgo. En esta situación tenemos una persona que está limpiando el suelo con agua. ¿Cuál sería el riesgo en esta situación? Pues el riesgo puede ser que una persona que camine sobre el suelo mojado resbale, se caiga y se lastime. ¿Qué medidas se podrían tomar para evitar este riesgo? Se podrían poner barreras para que las personas no puedan caminar sobre el área mojada y signos de precaución donde se les indique que el suelo está mojado, que tengan precaución y no caminen sobre él porque puede resbalar y pueden caerse. Una medida para disminuir el riesgo. Así en nuestros entornos de trabajo en el hospital y en la clínica, adoptamos y tomamos medidas para la prevención de contaminarnos nosotros, llevar la contaminación a nuestros hogares, a nuestras familias, o contaminar a nuestros pacientes con los cuales interaccionamos. Vamos a tomar unos momentos para reflexionar las medidas que tomamos durante nuestra experiencia en la pandemia de COVID-19. Detenga la grabación y conteste la encuesta. Luego haremos una discusión para compartir los resultados de los participantes del webinar del 29 de junio y usted pueda comparar sus resultados, sus experiencias con las de estos colegas.
Vamos a comparar los resultados. La primera pregunta es, ¿consideró que estaba en riesgo de exposición al COVID en su entorno de trabajo durante la pandemia? 58% expresó que sí, a pesar de tomar medidas de protección. 18% expresó que sí. 13% expresó no, porque siempre tomó las medidas de precaución. Y 11% no se sintió que estaba expuesto porque no trabajó directamente con pacientes. Sospecha se contagió de COVID en el hospital o clínica donde trabajaba durante la pandemia. Tenemos que un 53% no se contagió de COVID, un 6% no sabe, un 26% cree que se contagió pero no fue en el entorno del trabajo y el 15% sí expresó que sospecha que se contagió de COVID en su área de trabajo. ¿Cuál de las siguientes medidas adoptó como medida adicional de protección personal durante la pandemia? El 92% escogió lavado de manos, el 90% el uso de mascarilla, 86% distanciamiento, 85% escogió haberse vacunado contra el COVID, 84% haber utilizado sanitizer, 62% la utilización de equipo de protección adicional, 54% el uso de guantes y 21% el uso de la telemedicina como medidas adoptadas durante la pandemia para protegerse. Cuando se le preguntan cuál de las siguientes medidas adoptó como medida adicional de protección para los pacientes durante la pandemia, tenemos que el 87% la utilización de mascarilla, el 86% el lavado de mano, 82% el distanciamiento, 81% sanitizer, 60% equipo, 54% el uso de guantes. Como hemos podido visualizar, el COVID nos enseñó mucho y adoptamos muchas medidas, pero a la medida que la pandemia de COVID se ha ido disipando, muchas de nuestras prácticas también han ido cambiando. Sin embargo, tenemos que tener presente que existe el riesgo de los microbios en el entorno hospitalario y el clínico. ¿Por qué? Porque los pacientes que asisten a nuestros entornos de trabajo tienen mayor probabilidad de que tengan algún proceso infeccioso. 2, muchos de los pacientes que nosotros atendemos pueden ser muy vulnerables a las infecciones por su condición inmunitaria, o sea, su sistema inmunológico. Además, las cosas que hacemos como parte del servicio de salud pueden poner a las personas en riesgo de infección. Utilizamos aparatos, tocamos a los pacientes y pasamos de un paciente a otro. Y el trabajo que realizamos en el entorno hospitalario y clínico siempre implica la posibilidad de propagación de microbios, porque estamos trabajando en un ambiente donde los microbios están presentes y podemos tener todas las anteriores que aportan a que pueda haber esa propagación de microbios. ¿Dónde está el riesgo de propagación de los microbios en el entorno hospitalario y clínico? Veamos una situación. Este niño llega a una sala de espera y está sangrando de una herida y nos cuestionamos, ¿qué riesgos hay en esta situación? Pues esa herida está abierta, por lo tanto, los microbios presentes en el ambiente, si no se toman las precauciones adecuadas, podrían entrar por ese sistema de piel que en este momento no está totalmente funcional porque está abierto. Están compartiendo en una sala sillas que han utilizado otras personas, el padre está utilizando un bolígrafo y como no sabemos cuál es la situación de qué están qué flora tienen todos estos aparatos, pues aquí tenemos una situación de riesgo con este niño, además de que está sangrando, no sabemos qué condiciones puede tener este niño que puedan transmitirse. Este es más común y puede ocurrir tanto en las clínicas como en el hospital. Tenemos un dispensador para poner las jeringuillas utilizadas y las agujas y podemos ver que se está desbordando. Y eso presenta un riesgo por una persona que vaya a poner otra jeringuilla. Y tal vez no lo ven claramente, pero en el zafacón que queda a mano derecha inferior hay una jeringuilla que posiblemente cayó de ese contenedor que está muy lleno. ¿Cuál
son las situaciones de riesgo aquí? Pues las personas que vengan a poner jeringuillas adicionales se pueden pinchar accidentalmente o el que viene a recoger la basura que está en el zafacón. También podemos observar que hay un fregadero y en los fregaderos, cuando hay agua, hay que mantenerlos bien limpios porque si no se pueden convertir también en un reservorio y lo vamos a estar hablando más adelante. Así que en esta área clínica pues hay varios asuntos que hay que atender siempre con mucha atención para evitar y disminuir los riesgos que están asociados a estas situaciones. Y la realidad es que estamos rodeados por un mundo microscópico, que si tuviéramos ojos microscópicos podríamos ver y sabemos que en los mismos equipos que utilizamos para evaluar nuestros pacientes por el contacto de diferentes personas y nuestras manos, van a haber microbios presentes en los botones de los mismos monitores que utilizamos en las unidades, en nuestro estetoscopio que pegamos de paciente en paciente y en nuestras manos. Así que es importante identificar dónde están los reservorios, cuál es el riesgo para que podamos tomar las medidas correctas y nos podamos proteger nosotros como primera línea, proteger a nuestros pacientes y a nuestros familiares con los que luego tenemos contacto. Y no solamente aquellos aparatos que vimos en el hospital que utilizamos en nuestro trabajo. Todos tenemos teléfonos celulares y usualmente durante las horas de trabajo lo utilizamos. Y si nuestras manos no están completamente limpias, eso se convierte también en un reservorio. Igualmente, los charts donde escribimos y anotamos, si no se procesan con manos limpias y tomamos las precauciones, también se pueden contagiar. Y aún en el cuarto del paciente, las barandas, etcétera, pueden también estar contagiadas. Igualmente, si usamos tabletas en el trabajo, la misma situación que el teléfono. De hecho, sabemos que las enfermedades contagiosas, infecciosas como son las diarreas y las pulmonías, cada año se estima que 1.8 millones de niños menores de 5 años mueren por estas causas infecciosas. También se estima que 2 millones de pacientes contraen infecciones relacionadas en el hospital y 90,000 mueren a causa de una infección. Así que hay unas precauciones básicas que deben usarse por todo el personal que atiende a los pacientes, para todos los pacientes, todo el tiempo, independientemente de qué diagnóstico tiene el paciente e independientemente si se sabe o no que el paciente tiene una infección transmisible. Son precauciones básicas que todos debemos adoptar. Entre las básicas, la más importante y la que voy a reenfatizar muchas veces es el lavado de manos, la higiene de manos. Es parte básica para reducir la transmisión de infecciones asociadas a las intervenciones médicas, a sus pacientes y a usted. Hay otras precauciones básicas que se utilizan según el grado de riesgo, como son el equipo de protección personal, que se utiliza cuando se anticipa que va a haber exposición a sangre, a fluidos corporales, a membranas, mucosa o piel no intacta. Y eso incluye el uso de los guantes, la máscara y protección para los ojos y las batas para proteger la ropa. Las precauciones básicas, nuevamente, higiene de manos, lavado de manos con agua y jabón o uso de un desinfectante de mano a base de alcohol, antes y después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno inmediato de atención al paciente. Detenga la grabación en este momento y complete la encuesta en el enlace descrito para compartir luego los resultados de las prácticas para la higiene de manos de los participantes del 29 de junio y sus propias experiencias. La primera pregunta: ¿cuándo se lava usted las manos con agua y jabón en el hospital clínico o en la clínica? Tenemos que el 94% de los participantes escogió que se lava las manos luego de ir al baño, 92% antes de comer, 90% antes de tener contacto con pacientes, el 89% antes de comenzar el día de trabajo, 87% antes de inserción o manipulación de cualquier dispositivo, 86% antes de salir del trabajo, 86% después de quitarse los guantes.
86% después de tener contacto con objetos inanimados cerca del paciente y 84% siempre que las manos estén visiblemente sucias. ¿Qué barreras identifica en su trabajo le impiden lavarse las manos con agua y jabón? 68% identificó que no tiene ninguna barrera. 19% sí eligió que no siempre hay jabón para lavarse las manos. 21% prefería utilizar sanitizer como desinfectante. 14% expresó que no tiene acceso a lavamanos. 7% escogió que causa irritación y sequedad de la piel el lavado de manos. Y 9% escogió que no tiene suficiente tiempo para lavarse las manos entre cada paciente porque tiene muchos pacientes, una carga alta de pacientes. Cuando utiliza sanitizer o desinfectante de mano en el hospital o clínica, y aquí expresaban cuando lo utilizaban. No utilizo hand sanitizer, 23%. Después de utilizar el baño, 49%. Antes de comer, 50%. Antes de un procedimiento, 50%. Entre cada paciente, 74%. Antes de salir del trabajo, 58%. Y antes de comenzar el trabajo, 58%. Así que tenemos un porcentaje alto que utiliza sanitizer entre los pacientes. ¿Utiliza usted crema humectante para las manos en el hospital o clínica? Tenemos que un 41% utiliza las cremas y ahorita vamos a hablar de la importancia de escoger las cremas o las lociones indicadas. En su opinión, ¿cuál de las siguientes describe la conducta observada en el personal del hospital o clínica donde usted trabaja? ¿De a qué por ciento usted cree que se lava las manos siguiendo las recomendaciones? Y tenemos que 46% cree que 75% solamente las sigue, 21% solamente cree que el 100% las sigue, 20% cree que menos del 25% de sus colegas se lavan las manos o se las desinfectan, según recomendado, y 14% no tiene criterios para juzgar. Y cambió sus hábitos de higiene de mano en el trabajo durante la pandemia o con la pandemia. Tenemos que un 79% dijo que sí y un 21% dijo que no. Así que sabemos que la pandemia nos obligó a adaptar cambios para poder nosotros protegernos, proteger nuestras familias y proteger nuestros pacientes. Ahora vamos a entrar en detalle. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cuándo deberías practicar la higiene de mano, ya sea lavado o el uso del desinfectante? Inmediatamente antes de tocar a un paciente. Siempre que vaya a realizar un procedimiento invasivo o manipular un dispositivo invasivo, debe desinfectarse o lavarse las manos. Inmediatamente después de tocar a un paciente, artículos o superficies contaminadas o quitarse los guantes. Siempre que se quite los guantes, se debe lavar las manos después de quitarse los guantes. Después de tocar artículos o superficies en el entorno inmediato al paciente, incluso si no tocó al paciente mientras estuvo allí. Siempre que las manos estén visiblemente sucias o contaminadas, se deben lavar las manos. Antes de tener contacto con paciente, antes de ponerse guante, antes de insertar ningún dispositivo invasivo, antes de manipular un dispositivo invasivo. Después de tener contacto con la piel de un paciente, tener contacto con fluidos corporales o excreciones, piel no intacta, apósitos para heridas, artículos contaminados o tener contacto con objetos inanimados cerca de un paciente o al quitarse los guantes. Y vuelvo y repito, si no toco al paciente, ¿debo lavar o desinfectar las manos? ¿No lo toqué? Pues la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque las bacterias pueden sobrevivir durante días en el equipo de atención al paciente y otras superficies, tanto en el paciente como en el entorno, incluyendo las rieles de la cama, las bombas intravenosas cuando vamos a hacer cambio de líquidos, etc. Los teclados de las computadoras, donde trabajamos entrando datos, a menudo pueden estar contaminados con bacterias y debemos considerar desinfectar nuestras manos luego de su utilización.
Es importante practicar la higiene de las manos después de salir de la habitación, incluso si solo tocó el equipo de atención al paciente u otras superficies, porque dependiendo de la situación del paciente puede estar todo contaminado. Y para tomar la precaución adicional debe ser un hábito preventivo el desinfectar y lavar las manos. Cuando hablamos de higiene de manos, tenemos la alternativa de lavado de manos, mojando con agua, aplicando jabón, frotando durante al menos 15 segundos, cubriendo todas las superficies, centrando atención en las yemas de los dedos, en las uñas, enjuagar con agua corriente, secar con una toalla desechable o una toalla limpia, preferible con una toalla desechable en el entorno del hospital y clínico, y usar la misma toalla para cerrar el grifo para evitar recontaminar las manos luego de lavar. El desinfectante para manos a base de alcohol es otra alternativa. Debe tener un mínimo de 60% de alcohol. Los desinfectantes para manos a base de alcohol, ya sea de espuma o gel, matan de manera más efectiva y más rápida que lavarse las manos con agua y jabón, pero no todos los organismos. Son menos dañinos para la piel que el jabón y el agua, lo que resulta en menos sequedad e irritación y requieren menos tiempo. Además, las botellas dispensadoras se pueden colocar en diferentes puntos, haciéndolo más accesible. Pero como les dije, no todos los microbios van a hacer efectivo el desinfectar las manos con alcohol, porque no los elimina todos y de hecho, si estamos trabajando con un paciente donde se sospecha Cryptosporidium, norovirus o Clostridium, la recomendación es lavado de manos con agua y jabón siguiendo las recomendaciones de lavado correcto. Aquí les dejo un enlace que si lo quieren ver es muy bueno sobre el lavado de manos. Eh, y las recomendaciones es tratar de lavar y desinfectar las manos para evitar las infecciones dentro del entorno hospitalario, para evitar la propagación, porque sabemos que cuando entonces tenemos más pacientes que desarrollan infecciones, se utiliza entonces más antibióticos y sabemos que está habiendo resistencia en todo el mundo relacionado al uso excesivo de antibióticos. El lavarse las manos puede ayudar a prevenir que se sigan esparciendo los microbios y por lo tanto se disminuye el uso de antibióticos y se nos hace más fácil tratar de contener la propagación de estas bacterias que son resistentes. Se sabe que la resistencia a los antimicrobianos es una amenaza urgente y se calcula que mata al menos 1.27 millones de personas en todo el mundo. Así que estamos hablando de algo que nos preocupa y que podemos aportar con las prácticas recomendadas. Al prevenir los casos de enfermedad, se reduce la cantidad de antibióticos que se usan y por lo tanto se disminuye la probabilidad que se desarrolle resistencia. Se dice que lavarse las manos puede prevenir el 30% de las enfermedades relacionadas con la diarrea y el 20% de las infecciones respiratorias. Y por eso es que enfatizamos tanto en la higiene de manos. El desinfectante de mano también tiene su metodología, la cual debemos seguir para que sea efectiva. Se aplica la cantidad recomendada del producto en la palma de la mano, se frotan las manos cubriendo todas las superficies, nuevamente atención en particular en la yema de los dedos y las uñas, las cuales podemos frotar contra la palma de la mano, y se dice que se es completado cuando se seque el desinfectante. Por eso no damos tiempo porque va a variar de un producto a otro. Nuevamente es importante usar la cantidad correcta de producto para desinfectar y que va a depender de ese volumen correcto el lograr una desinfección eficaz cuando lo utilizamos. En estudios hechos previamente, observando cómo las personas que trabajan en los entornos hospitalarios utilizan el desinfectante o el lavado de mano, se ha identificado que muchas veces no se frota adecuadamente el área de los pulgares y entre los dedos. Y que vamos a prestar atención cuando usamos ese desinfectante y utilizarlo correctamente para que nuestras manos estén desinfectadas cuando pasamos, ¿verdad? Cuando está indicado la utilización para disminuir los riesgos. Los guantes también tienen su utilidad. Se recomienda su uso cuando las manos pueden contaminarse con sangre, fluidos corporales, excreciones o secreciones.
Cuando se tocan membranas mucosas como la boca y las vías respiratorias, cuando se tocan superficies u objetos contaminados, cuando se tocan heridas abiertas o cuando se tocan artículos que pueden estar contaminados como catéteres urinarios, tubos endotraqueales y las sábanas de las camas, etc. Así que es importante el saber cuándo utilizar los guantes. Igual de importante es que se tiene que cambiar los guantes entre pacientes. Se los debe quitar adecuadamente y luego hacer el lavado de mano o desinfección de mano. Se debe utilizar guantes nuevos antes de entrar en contacto con piel, membranas mucosas no intactas. Si vamos a bregar con fluidos corporales o artículos contaminados. Y se tiene que quitar el guante con mucha precaución y no se debe usar los mismos guantes para más de un paciente. Volvemos a enfatizar el mismo mensaje. No se reutilizan ni se lavan los guantes, se descartan. Y importante, no olvidarse de la higiene de manos cuando se quite los guantes. Que los guantes no son un reemplazo para la higiene de las manos. Aunque le protegen, no son un reemplazo y requiere desinfección de mano o lavado de manos. La máscara es protección ocular y protector facial y se utiliza cuando vamos a hacer procedimientos que generan salpicaduras, aerosoles, etcétera, que nos ponen a riesgo. Y las batas igualmente también se utilizan cuando creemos que va a haber salpicadura, aerosoles, secreciones y dependiendo, ¿verdad?, de qué situación estamos interviniendo, cuán contagioso es el paciente y el tipo de aislamiento que tenga el paciente, utilizamos las batas. Importante saber colocarse las batas correctamente, amarrárselas para no contaminarse. Igualmente al quitarlas, cómo quitárselas adecuadamente. Y esto es un adiestramiento que debe ocurrir en su área de trabajo. Como pudimos ver en las respuestas anteriores, un 41% utiliza lociones para las manos, pues por la resequedad que le provoca el uso del agua y el jabón en una frecuencia alta en el trabajo. Es importante que entiendan que la loción que utilicen en el entorno hospitalario tiene que ser una aprobada para uso en el hospital. Y esto se lo tienen que preguntar entonces a la administración del hospital, cuál es la que ellos recomiendan y cuáles ellos van a proveer. ¿Por qué? Porque las lociones, si no están aprobadas, el contenido que tienen puede afectar la efectividad de usted al hacer la desinfección de mano, porque pueden interferir, pueden causar la ruptura de los guantes de látex por el contenido y pueden estar contaminadas con bacterias, especialmente si se rellenan los dispensores con cremas de otras fuentes. Así que es importante que en el hospital haya un protocolo adecuado de cómo usar las lociones y si usted trabaja en un entorno donde requiere, debe informarse cuál es el aprobado y dónde se encuentra y cómo usted puede tener acceso a él. Otro aspecto es la higiene de las uñas. Se recomienda mantener las uñas naturales cortas aproximadamente de 1/4 de pulgada. Y no se recomienda el uso de uñas artificiales, especialmente cuando tiene contacto directo con pacientes de alto riesgo, el intensivo, el quirófano, etc. ¿Por qué? Porque se convierte en un reservorio escondido. Si no lo podemos visualizar porque está tapado con las uñas artificiales o con lo que se utiliza para decorar las uñas. Así que mucha precaución y profesionalmente entienda la importancia de mantener esas uñas como se recomienda. Y nuestra conducta influencia a nuestros colegas y compañeros de trabajo. Al dar el ejemplo de las mejores prácticas, nuestros colegas también aprenden y nos imitan. Y la higiene de manos es bien importante. Además, si usted lo hace frente a sus pacientes, que ellos vean que usted está tomando el tiempo para desinfectarse sus manos, para tenerlas limpias, al interaccionar con ellos, le está dando un mensaje poderoso que usted le preocupa y toma en serio su salud. Vamos a hablar ahora de los reservorios comunes, las bacterias que pueden ser de mayor probabilidad un riesgo y qué medidas podemos tomar. Y comenzamos con la piel. En la piel podemos tener estafilococos aureus, incluyendo el resistente a la meticilina, estreptococos y cándida, específicamente cándida auris nos preocupa. Y sabemos que cuando interrumpimos esa piel con un procedimiento o si el paciente tiene alguna interrupción en su piel, esa barrera que es parte de la protección de ese cuerpo
pues no está intacta y esto puede, puede causar que esas bacterias, esos organismos invadan y causen enfermedad. De hecho, Candida auris es una enfermedad que se está convirtiendo en una amenaza porque se ha convertido el Candida auris que es resistente a diferentes drogas y esto se está propagando seriamente en muchas facilidades de cuidado de salud y de cuidado prolongado. Así que tenemos que tener conciencia de que el Candida auris puede ser un agente presente en nuestros centros de trabajo que representa un peligro para pacientes inmunocomprometidos. El Staph aureus, que es resistente a la meticilina, sabemos que ya se encuentra en la comunidad y este puede causar infecciones serias en pacientes que requieran que tengan un sistema inmunológico incompetente y se puede regar en el área del hospital, igual que se puede regar en la comunidad, etc. Y el estreptococo, grupo A, recientemente estuvo asociado a una serie de cuadros respiratorios cuando tuvimos el aumento en la tendencia de aumento de eh, infecciones respiratorias en los niños. Y de hecho, en múltiples estados levantó una bandera roja porque algunos niños desarrollaron lo que es el Toxic Shock Syndrome, que es un cuadro invasivo requiriendo intensivo y algunos de ellos tuvieron que hasta ser colocados en respiradores, en ventilación mecánica. Así que tenemos que estar bien atentos qué surge en la comunidad y qué surge en nuestras áreas de trabajo, manteniendo comunicación constante con el Departamento de Control de Infecciones, de Vigilancia de Infecciones, para así nosotros poder hacer un mejor servicio y estar más conscientes de medidas de precaución para evitar la propagación. ¿Cómo se previene? Nuevamente, número 1, higiene de las manos. Cuando esté indicado, el uso adecuado de los guantes. Usar las inyecciones, o sea, el tomar muestras o el inyectar a los pacientes utilizando los protocolos correctos. Limpieza y desinfección, no solamente de la piel cuando se va a hacer un procedimiento, sino de todo el área. Control de la fuente, cubriendo cortes y heridas. Otro de los reservorios comunes que vamos a encontrar en nuestro entorno son las gotitas respiratorias que pueden propagar microbios. Y eso lo vivimos con el COVID, con el SARS-CoV-2. Pero también lo tenemos con influenza y con otros virus. Las pseudomonas pueden también ser transmitidas en el aire, igual que el estafilococo aureus, que se puede encontrar en la punta de la nariz, también puede, en un estornudo fuerte, puede convertirse en propagación por el aire. ¿Y cómo reducimos entonces la propagación? Higiene de manos nuevamente. Uso de equipo de protección cuando vamos a hacer algún tipo de intervención con ese paciente. Control de la fuente, poniéndole mascarilla al paciente que identificamos que es la fuente de contagio. Limpieza y desinfección de todas las áreas. Higiene respiratoria o etiqueta para la tos, enseñándole al paciente a cubrirse la tos con el codo, aunque tenga mascarilla puesta, es la recomendación. Y si estamos en un entorno cerrado, ventilación, utilizando filtros que tengan las características para que puedan circular y limpiar el aire en un área donde estemos trabajando. Estos ayudan. Ventilación es bien importante en los entornos de atención médica. De hecho, en los hospitales, la circulación de aire va a seguir unos patrones específicos que están diseñados dentro de cómo funciona el hospital. Y se sabe que buena ventilación mejora la calidad del aire y reduce el riesgo de propagación de gérmenes. Pero, atención, cuando estamos en un hospital, en una área donde el aire ya está parte del diseño, cómo circula, y eso se llama el intercambio de aire por hora, el ACH, es importante respetar las limitaciones que hay en esas habitaciones, en ese hospital, para no interrumpir ese proceso. Lo que esto quiere decir es que no se deben tapar los ventiladores o abrir las ventanas, porque esto va a interrumpir el flujo que ha sido diseñado para esa habitación, ya sea para que el aire se mantenga dentro y no entre del pasillo, o lo contrario, que del aire de adentro salga hacia afuera. Las temperaturas son también importantes para mantener ese entorno en nuestras áreas de trabajo.
Se recomiendan temperaturas frías de 68 grados Fahrenheit a 73 grados Fahrenheit. Cuando estamos hablando de áreas como son salas del quirófano o áreas de trabajo, salas de endoscopía. Y sabemos que esto es importante para mantener cómodo a las personas que están trabajando y porque se están utilizando equipos que tienden a calentarse. Se dice que para los pacientes realmente una temperatura de 75 grados Fahrenheit, que es algo sumamente cómodo, es lo que hay que mantener. No tiene que estar más frío que eso en el área de los pacientes. Y el resto de las áreas pues pueden fluctuar entre 70 y 75 grados. De vez en cuando puede que requiera unas temperaturas más frías, por ejemplo, en un quirófano, en una operación, etc. Pero el CDC recomienda que realmente 75 grados para el paciente es adecuado. Haciéndolo más frío no va a disminuir el riesgo en ese paciente o en esa habitación de propagación de bacterias. Lo que sí tiene efecto o tiene influencia es la humedad. Y por eso se recomienda que en los centros de salud, donde se dan servicios, se mantenga una humedad relativa de un 30 a un 60%, porque mayor de un 60%, además de ser incómodo para el paciente, tiende a promover el crecimiento de hongos. Lo sabemos porque vivimos en el trópico, que eso es bien común. Así que más importante que la temperatura es la humedad. A veces sí tenemos que bajar la temperatura para promover ese aire más seco porque vivimos en el trópico y nuestro aire tiende a ser mucho más húmedo. ¿Dónde más tenemos reservorios de microbios? En los dispositivos. En los dispositivos podemos tener estafilococos aureus, resistente a meticilina. Podemos tener estreptococos, cándida, incluyendo la C. auris. Y podemos tener bacterias intestinales como E. coli, Klebsiella y Clostridium difficile. Cuando un dispositivo, por ejemplo un oxímetro, se utiliza en el cuerpo de un paciente como parte de la atención, cualquier microbio que haya en ese dispositivo puede propagarse a lugares del cuerpo del paciente. El paciente lo va a tocar y lo va a propagar. Igualmente, si el paciente tiene bacterias en sus manos, al utilizar ese aparato, si no se limpia adecuadamente, se lo podemos pasar a otro paciente. Cuando se introduce un dispositivo en el cuerpo de un paciente, como una aguja intravenosa o un endoscopio o hasta una prótesis de cadera, los microbios que estén presentes en ese dispositivo también pueden propagarse en el cuerpo del paciente. Así que hay que manejarlos correctamente y cuando se comparten hay que estar seguro de que estén bien limpios para evitar la propagación a otros pacientes. ¿Cómo entonces podemos prevenirlo? Limpieza y desinfección, esterilización de los dispositivos, higiene de las manos y uso de equipos de protección personal como guantes, etcétera, cuando está indicado. Otras áreas de reservorios que podemos ver en nuestro entorno de trabajo es donde quiera que haya suciedad, porque los microbios pueden vivir en la suciedad y en el suelo, y entre ellos reconocemos el Aspergillus y el Cryptococcus. Estos son hongos comunes que viven en el ambiente interior y exterior y realmente representan un riesgo mayor para pacientes que tengan su sistema inmunitario debilitado o que padezcan de enfermedades pulmonares porque están a mayor riesgo, por ejemplo, por causa del Aspergillus. Y los tipos de problemas de salud incluyen reacciones alérgicas, infecciones en los pulmones y hasta en otros órganos. ¿Cómo vamos a evitar entonces que tengamos esta situación, esta propagación en los hospitales? Pues vamos a tener que tener limpieza y desinfección, ventilación adecuada y uso de barreras y otros tipos de contención para la construcción cuando ocurren remodelaciones y cambios dentro de nuestros entornos. Y nuevamente, nunca puede faltar la higiene de las manos. Sabemos que los microbios pueden vivir en las superficies secas. Los microbios que se encuentran en el cuerpo, en el aire y en las heces suelen encontrarse en superficies secas y algunos pueden vivir durante mucho tiempo. Y entre ellos nos preocupa grandemente el Clostridio difficile, el norovirus, el Candida auris y el rotavirus, que podemos encontrar en nuestros entornos. Las superficies secas son todo lo que usted toca, como las barandillas de la cama, las manijas de la puerta, los teléfonos, los interruptores de la luz, los expedientes, los escritorios, las cortinas de las camas y todas las superficies, incluyendo los pisos.
Las manos pueden recoger microbios de las superficies secas y trasladarlos a otras superficies y a otras personas. Y estos microbios en estas superficies secas también pueden llegar a los dispositivos que se utilizan en o sobre los pacientes. Acciones de control, nuevamente, de prevención, limpieza y desinfección, esterilización de los dispositivos, higiene de las manos y uso de equipo de protección personal, guantes y batas cuando entramos a una área de aislamiento donde no queremos contagiar nuestros cuerpos o nuestras manos. En el agua también pueden vivir bacterias que pueden convertirse en un problema, entre ellos el Acinetobacter, la Serratia, la Pseudomonas y la Legionella. El agua del grifo es potable, pero no es estéril y siempre tiene algunos microbios. La mayoría de las veces los microbios del grifo no son un problema, pero si se queda estancada, pueden crecer estas bacterias y en pacientes con sistema inmunitario débiles sí pueden convertirse en un problema y una enfermedad seria. Y se pueden propagar estas bacterias a las personas y causar daño, o los equipos. Por lo tanto, todo lo que se moje, todo lo que tenga agua, hay que buscar la manera de limpiarlo y desinfectarlo, esterilizar los dispositivos que se van a utilizar, higiene de manos y uso de equipos de protección personal para evitar que esa agua contaminada se convierta en un reservorio y que pueda propagar enfermedades que pueden causar problemas en nuestros pacientes. Los microbios también pueden vivir en la sangre, eso lo sabemos. Los virus como el VIH, la hepatitis B y la hepatitis C se pueden propagar en la atención médica cuando la sangre contaminada está en un elemento cortopunzante, una jeringuilla, y si ese producto provoca una punción en una persona accidentalmente, esos microbios pueden propagarse a esa persona y provocar una nueva infección. Por eso es importante cuando usted utiliza una aguja, una jeringuilla, se adopten equipos que ya vienen con ciertas nuevas medidas adoptivas para disminuir el riesgo. Traen unos tapones que no requieren que usted se arriesgue a pincharse para tapar la aguja. Se deben colocar en los recipientes correspondientes para proteger a los demás. Y si por accidente usted se pincha o pincha un paciente, es importante que usted conozca cuál es el protocolo de su institución para evaluarla a usted o a su paciente y tomar las medidas profilácticas necesarias para protegerlo en caso de que haya una profilaxis, ¿verdad?, adecuada para ayudarlo a usted a prevenir estas enfermedades o a su paciente. Nuevamente, como les dije, se puede propagar a través del pinchazo. Así que acciones de control, higiene de manos, uso de equipo de protección, uso de seguro de las inyecciones y el equipo que les expliqué, limpieza y desinfección y gestión de artículos de tela que puedan estar contaminados con sangre de la manera apropiada y adecuada según el protocolo de la institución en la que usted trabaja. El CDC estima que cada año el personal que trabaja con pacientes en los hospitales sufren 385,000 pinchazos con agujas y otras lesiones relacionadas con objetos cortopunzantes, o sea que esto es más común de lo que pensamos, y que están asociadas muchas de estas lesiones a la transmisión ocupacional del virus de hepatitis B, el virus de hepatitis C y el de inmunodeficiencia, y de 20 otros patógenos, así que tenemos que aprender a tomar precaución. La manera más segura es nosotros mismos tomar nuestras medidas de precaución y saber utilizar el equipo correctamente para protegernos. Sabemos que los intestinos son un reservorio de microbios y entre ellos tenemos el E. coli, Klebsiella, Candida y Clostridium difficile. Los intestinos, como están llenos de bacterias y levaduras, forman parte del sistema inmunitario sano, el intestino. Y la mayoría de los microbios intestinales no causan problemas en personas sanas, pero pueden provocar infecciones cuando se propagan. Y sabemos que estos microbios pueden estar presentes en las heces, pueden extenderse a las manos y a la piel cuando limpiamos el paciente o cuando cambiamos un pañal. O el mismo paciente con sus manos. Así que acciones de control y nuevamente higiene de las manos. Uso de equipo de protección cuando están haciendo estos procedimientos. Limpieza y desinfección. Gestión apropiada de los artículos de tela contaminados y de los residuos. Así que lo que hemos discutido no es ciencia oculta. No hemos hablado nada nuevo que ustedes no conozcan. Lo que hemos es repasado lo que son las mejores prácticas
Repasamos cómo identificar los riesgos y ver la posibilidad de que ocurra un problema. Vemos cómo podemos ayudar a controlar las infecciones en la atención médica cuando se aprende a identificar el riesgo de que los microbios se propaguen y causen infecciones y cuáles son los reservorios comunes y cómo podemos evitar que esto ocurra. Sabemos que en donde trabajamos es un entorno único y que los microbios son parte del entorno en que estamos y que tenemos que estar conscientes de dónde están y cuáles son las consecuencias de no tomar las medidas adecuadas para protegernos nosotros y proteger a nuestros pacientes. Así que, reflexionando, ¿cuál usted considera son los riesgos de propagación de microbios que usted identifica en su trabajo diario? Y una vez que usted reconoce estos riesgos, ¿qué puede hacer usted para continuar evitando que los microbios se propaguen? Es importante nuevamente enfatizar que influenciamos a nuestros colegas y compañeros de trabajo cuando damos el ejemplo de las mejores prácticas. Trabajamos en equipo y la colaboración para mejorar la calidad de servicio tiene que ser con ese equipo de trabajo. Una de las maneras es evaluar los procedimientos y decidir qué cambios debemos hacer para impactar positivamente este cuidado que damos. Implementar esos cambios y evaluar día a día cómo esos cambios han hecho un impacto positivo y han mejorado la calidad de nuestro trabajo. Eso es lo que se llama un trabajo de mejorar de calidad, quality improvement, que está basado en uno determinar una meta inteligente donde uno va a medir algo específico en un tiempo específico, relevante para lo que usted hace y en un tiempo específico. Que para lograr esa meta usted tiene que tomar en cuenta todos los factores que influencian esa meta que usted quiere alcanzar, analizar el proceso, quiénes son las personas que contribuyen en ese proceso, tener reunión con todo ese grupo para identificar qué procesos hay que cambiar y cómo se pueden modificar, y luego tomar una data, observar una data para poder tomar decisiones basadas en evidencia de qué funcionó o qué no funcionó o por qué no funcionó. Y eso se hace en ciclos, que es lo que llaman un PDSA cycle, que en inglés lo que significa es plan, planificar, do, hacer, study, estudiarlo, y act, actuar, que quiere decir o adoptar el cambio que ustedes sugirieron o modificarlo nuevamente porque no está funcionando. No debe ser complejo, debe ser algo día a día, no hay que esperar un mes para llevar resultados, se puede hacer de semana en semana o de día en día. Y aquí le comparto dos afiches que vamos a estar distribuyendo a través de la Asociación de Hospitales, a todos los hospitales, para recordarles muchos de los conceptos que hoy pudimos discutir y que pudimos revisar como parte de esta conferencia. Estos son algunas de las referencias que se utilizaron para preparar este material y casi todos vienen del CDC, porque esto es una iniciativa del CDC, Project First Line. Y aquí les presento en este afiche el enlace para el proyecto First Line en español, donde pueden acceder a muchísima información y adiestramientos que les van a ayudar a ustedes en su entorno de trabajo a implementar medidas para el control y la prevención de infecciones en su área de trabajo. Les doy las gracias por participar de este webinar y si usted todavía tiene comentarios o preguntas, las puede dirigir a pediatraspr@praap.org. Agradezco su participación y su apoyo a esta iniciativa y les deseo a todos buena salud. Hasta la próxima.